con gozo inmenso, reunidos en la casa del Señor para alabarle, bendecirle. Con gratitud venimos a decir que es un gozo, es un placer reencontrarnos para adorar a nuestro Dios. Amén. Has hecho bien en venir. Este es el culto de la Iglesia Shalom. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos aunamos a Dios, gracias damos. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí nos gozamos entre sí. Bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Dios a todos ayudó y un momento nos dejó y otra vez nos reunió, bienvenidos. El Señor somos con Dios, su poder nos amparó, del peligro nos guardó, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí nos gozamos entre sí. Bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Dios nos guarde en este amor para que de corazón, consagrados al Señor, le alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción. Bienvenidos, 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 los hermanos hoy aquí nos gozamos entre sí. Bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Amén. La siguiente dice, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Amén. Amén. No somos dignos de su amor. Sin embargo, al atraernos a Él por su gracia, misericordia y amor, nosotros recibimos esto que no merecemos: la gracia, la misericordia, la salvación, que es el regalo de Dios. Hermanos, cuando digo la palabra maravilloso, es como lo dice el himno, es para gratitud a aquel que nos rescató Amén. de nuestros pecados, a nuestro Señor. Qué grandiosa la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor
fidelidad, su amor para con nosotros. Amén. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, Señor. Más muestra de amor no necesitamos. Sí, Señor. Su Hijo pagó el precio. Yo tengo un Dios muy grande. Amén. Yo tengo un Dios muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Yo tengo un Dios muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Y cuando en luchas o en pruebas, siempre con nosotros Él está. Nos levanta cuando caemos y en su brazo nos sostendrá. Yo tengo un Dios muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Amén. Al Dios que adoramos, le encanta cuando estás en luchas, en pruebas. ¿Sabes por qué? Es la forma de sostenerte. Estás en luchas, en pruebas, o te aferras a Él o te aferras a Él. Si eres su Amén. hijo, dependes de su gracia. Si eres su hijo, dependes de su misericordia. Si eres su hijo, no te sueltas de su mano. No se ve su mano, pero se ve cómo actúa cuando nos humillamos delante de Él, reconocemos su señorío, reconocemos que sin Él nada somos y nada podemos hacer. Y esas cosas nos muestran grande amor de un Padre Celestial que nos ama verdaderamente por medio de su Hijo Cristo. Este es el Dios que adoramos. Y si somos sus hijos, no nos separamos de nuestros hermanos. Amén. Dios Cristo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. De Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente.
amamos a Dios con todo nuestro corazón. Y la siguiente dice, puedo confiar en el Señor. Aleluya. No me va a fallar. Palabra del Señor que dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, permanece, está allí. Aquella gigantesca montaña está allí, Dios la puso allí, no se mueve. Y si comparamos a la fe, la confianza, es pequeña al lado del poderoso Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero puedes confiar en el Señor. Amén. Los que confían en Jehová están cimentados en la roca de la salvación, que es Cristo Jesús. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Si el sol llega a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar, no me va a fallar. Puedo descansar en su mansión, Cristo me dará. Si el sol llega a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar, me va a fallar. Puedo descansar en su mansión, Cristo me dará. Si el sol llega a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Amén. Él permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles. Los que confían en Jehová siguen estando firmes. Amén. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, que permanece, son como el monte de Sión. Son como águilas que con sus alas extendidas van remontando las alturas por las corrientes del Espíritu, y en las pruebas y en las duras luchas son como el monte de Sion. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion. Los que confían en Jehová. Amén. Y la última dice, vamos escalando peldaños, vamos mirando esa cruz. ¿Va siguiendo el camino angosto? Es la pregunta. Miren qué camino ancho es lindo a los ojos del mundo. Es atrayente. Induce. Atrae. Pero nosotros nadamos contra la corriente.
Los hijos del Señor Jesucristo, los hijos de Dios, nadan contra la corriente. Son los locos de este mundo, que nosotros llamamos bendita sea esta locura por Jesucristo. Porque aún siendo pecadores, Él pagó el precio por mí, por ti, por nosotros, para presentarnos a Dios limpios, puros, santos, como hijos de Dios. Se jugó su vida por ti y por mí, por un mundo que no lo merece, que el santo, que el justo, pague el precio por los injustos. Sin embargo, una vez más nos revela la muestra tan grata, tan grande, tan maravillosa, la muestra de su amor por el perdido. Antes de terminar esta canción que dice, vamos escalando, ¿verdad? No te olvides de si alguno se queda. Ayudar. Con amor, con respeto, con compasión, pero con pasión. Si está perdido, más pasión del Señor por el que está perdido. Con compasión por tu hermano y hermana que están allí quedados, ora por ellos. Instalo en tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta, anima. Palabras del apóstol Pablo. Pero que cada uno de nosotros puede hacer en su casa, cuando estás cocinando, mamá, allí en tu lugar de trabajo, si estás haciendo actividades, pero la mente está trabajando y está orando. Y qué bueno es caminar hacia la recompensa que no merecemos, la Jerusalén celestial, donde Cristo está. Vamos escalando peldaños, vamos tirando esa cruz, sigamos el camino angosto. ¿Por qué? Con Cristo es mucho mejor, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. A veces me siento débil, ya no quiero escalar. Pues ¿qué hacemos? Alzo mis manos al cielo y Cristo fuerzas me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Amén. Al que está a tu lado, a tu hermano, a tu hermana allí, no estás solo. No estás solo, no estás sola, hermana, no estás solo. La iglesia de Jesucristo es un cuerpo, pero cada uno de los que han creído en el Señor Jesucristo la compone. Son los hijos de Dios. Y esperando una recompensa que ni nosotros a veces la recordamos. Calles de oro, mar de cristal. Por esas calles un día vamos a transitar, no lo merecemos, todo por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. El lugar donde fue preparado, donde nos reuniremos para seguir adorando con aquellos que nos antecedieron, que nos adelantaron y están en su presencia. Pero gloria sea al Señor, todavía estamos aquí
Y si estamos aquí y nos resta largo camino, Dios lo sabe. Si nos queda poco, Dios lo sabe. Pero no dejaremos de creer. Que no amedrenten tu fe. Las pruebas, las luchas diarias. Estamos aquí para adorar, estamos aquí para ser ministrados por el Señor. Oramos. Padre, gracias. Gracias por este grande amor tuyo por nuestras vidas. Gracias por rescatarnos. Gracias por salvarnos. Gracias por permitirnos como iglesia, parte de un solo cuerpo, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, reunirnos para alabar y bendecir tu nombre, rendirte adoración, rendirte culto, Señor. Gracias que nos permites cantarte, reconocer a través de los cantos todas tus obras, tus maravillas. Amén. Gloria sea tu nombre. Padre, quédate con nosotros en la presencia de tu Santo Espíritu, obrando conforme a tu voluntad en todas las cosas, perdonando también nuestros pecados, y que lo que hemos de escuchar a través de tu palabra, de la boca de tu siervo que en este día ha de predicar, que sea para la gloria tuya, pero que sea beneficioso para que también pongamos en práctica tu palabra, la cual permanece para siempre y la cual es viva y eficaz, porque hará todo aquello para lo que tú le envías. Señor, a ti la gloria, a ti la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano Martín. Gracias, Señor. Buenas tardes, queridos hermanos. Hoy no saludo de nadie, creo que Santiago, ¿no? Bueno, mi amado. Así que bueno, espero que anden bien. Y después que termine el culto, ahí sí, lo saludo más detalladamente cada uno. Bueno, queridos hermanos, vamos a estar en la carta de los Efesios. Hoy vamos a seguir con la carta. Si Dios lo permite, vamos a estar terminando la sección en la cual estamos, que es el capítulo 4, del verso 1 al 16. Esta sección está dividida en dos partes, ¿no? Si bien habla, yo poniéndome a pensar, si lo tuviera que resumir en una palabra, sería edificación. O sea, esta sección del verso 1 al 16 habla de edificación. Pero está dividida en dos partes bien marcadas, que sería del 1 al 6, que habla más específicamente de la unidad, y del verso 7 al 16, que habla más específicamente de la madurez, que es a lo que hoy vamos a estar un poco más abocados, ¿no? Pero solo, como decía, no mediante la idea es hoy terminar esta sección, así que vamos a dar una lectura en dos partes. Vamos a comenzar del verso 1 al 6, voy a hacer un par de comentarios nomás para que ya quede eso asentado, y arrancamos del verso 7 en adelante con un repasito rápido del primer versículo, y nos centramos del 12 en adelante. Dice así: yo pues, acá estaba hablando Pablo a la iglesia de Éfeso. Pablo estaba dentro de la cárcel en Roma, él había sido apresado por los judíos, eso está en Hechos capítulo 21, y escribe a los hermanos, escribe varias cartas, ¿no? Que le llaman las cartas de la prisión. Una es Efesios, y dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y en esta parte también, o sea, del 4 en adelante, ya lo hemos mencionado, pero es la parte práctica de la carta. Anterior a esto, Pablo había estado hablando más bien enseñanza, doctrina, que es súper importante, siempre lo decimos, porque toda vida cristiana práctica debe estar fundado en una buena enseñanza. Entonces, acá en esta parte práctica dice, lo primero, que andéis, ¿no? Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Acá está el carácter de Cristo, el verso 2 y 3. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El llamado de Pablo allí es tener un carácter como el de Cristo y estar solícitos a guardar la unidad de la iglesia en la cual estamos. Y esa unidad la ha hecho el Espíritu, y es lo que mencionamos en el verso 4 al 6. Estas son verdades espirituales en las cuales se fundamenta esta unidad
Es un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Estas verdades son las que nos unen como cristianos. Si realmente eres hijo de Dios, has creído en Jesucristo, esto lo tenemos todo en común. Esta es nuestra verdadera unidad que ha hecho Dios. Y esa unidad es indestructible, por decirlo de una manera. Pero asimismo, este pasaje nos dice, prácticamente hablando, dice, tengan cuidado en la práctica. Tenemos que estar unidos. Tenemos que estar unidos. Más allá que esta verdad espiritual de que nadie va a poder separarnos del Señor y entre nosotros en esa unidad que tenemos con Cristo, aún así en la práctica debemos andar con mucho cuidado. Vieron que el verso 3 es central en la parte de la unidad. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Sí? Eso ya lo hemos dado, pero solo para dejarlo asentado. Le digo una palabra, edificación. Esta sección habla de edificación. Una parte fundamental de la edificación es la unidad. Y ahora la otra parte fundamental de la edificación del cuerpo de Cristo es la madurez. Madurez. Y ahí es donde está la segunda sección, que dice así, del verso 7 en adelante. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por toda la coyuntura, que se ayuda mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vieron que está esa palabra, ¿no? Edificándose. Esta sección es la que vamos a estar estudiando y, si Dios lo permite, terminando, ¿no? Nosotros ya habíamos comenzado el verso 7, habíamos llegado como hasta el 11-12, así que simplemente voy a mencionar un resumen que estuve preparando para eso, ¿no? Para ver todo el contexto. Es lindo siempre ver la escritura o un texto entendiendo todo su contexto, ¿no? Eso es muy rico. Bien, vuelvo a repetir, mis queridos hermanos. O sea que hoy seguiremos hablando, profundizando en estos conceptos. O sea, unidad y madurez. Unidad y madurez, que son los dos, son esas dos patas de lo que sería la edificación. Y hoy sobre todo entonces estaremos desarrollando del 7 al 16 y sobre todo del 12 en adelante, ¿no? Pero, como les decía, es importante, por lo menos, por decirlo de una manera, clavar algunos clavos del verso 7 al 11, ¿no? El verso 7, ¿qué dice ese verso 7? ¿No? ¿Vieron que dice? Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La idea central de ese verso en especial es que Dios es quien da los dones espirituales. ¿Qué son dones espirituales? Cuando alguien cree en Jesucristo, es nacido de nuevo, Dios se le da un don espiritual. ¿Para qué es ese don espiritual? Es para ponerlo al servicio de la congregación, para la gloria de Dios en última instancia. Pero así es como se edifica la iglesia, con dones espirituales. Entonces el concepto es que Dios da dones espirituales soberanamente a su pueblo, no en una medida igual o siguiendo una regla particular, sino que lo ha distribuido según su soberana voluntad. Dice que Dios lo da
como Él quiere. Lo que sí hay que aclarar, y que esto es muy importante, hermanos, es que si eres hijo de Dios, regenerado por el Espíritu Santo, al menos Dios te ha dado un don espiritual para que pongas al servicio de la iglesia, al servicio de tu hermano, para la edificación, para que la iglesia, como estamos dando, esté unida y madurando. Esos son los conceptos, ¿no? La iglesia unida y madurando. Siempre tiene que estar así la iglesia, unida y siempre en ese camino de madurez. Siempre. Esto lo hemos dicho una cantidad de veces, no nos vamos a cansar de decirlo. No hay iglesia perfecta, porque está compuesta por nosotros, pecadores. Todos tenemos nuestra falta, ¿no? Entonces no hay iglesia perfecta, pero sí tenemos que ir siempre madurando en tu vida personal y también como iglesia. Vos no podés ser el mismo que hace un año, 2 años, 3 años. Vos tenés que ir, como ahora cantamos, ¿no? En esa escalera de madurez. Todos tenemos que ir esforzarnos. Entonces, ¿y qué ha dado el Señor para esa madurez? Dones espirituales. Y esos dones tenés que ponerlos al servicio del otro. Y es precioso porque cuando vos los pones al servicio del otro, creces vos también. Después ya pasamos al verso 8 al 10. Allí se habla de la obra de Cristo consumada. O sea, todos estos dones espirituales que Cristo ganó son posibles solamente porque Cristo venció. Cristo ya reina, Él venció. Y eso es lo que dice ese del 8 al 10. Miren cómo lo dice. Ahí está tomando el Salmo 68, en el cual, en ese Salmo, o sea, ya apuntaba a Cristo, pero lo que dice es que Jehová iba delante de su pueblo, que Jehová vencía y que Jehová era quien daba ese botín, esos despojos, o sea, Él vencía y repartía. Es esa idea. Cristo venció y miren cómo lo dice. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Yo ponía esto como resumen. Ese pasaje del 8 al 10 expone que los dones espirituales son posibles gracias a la victoria consumada de Cristo en la cruz, la cual Pablo presenta a la luz del Salmo 68. Ese salmo, donde Jehová vence a sus enemigos, usted quiere leerlo en su casa, sobre todo el verso 19, dice, asciende a Sión y reparte dones. Es interpretado como una figura que se cumple plenamente en Cristo. Él derrota a los enemigos de su pueblo, asciende a la Jerusalén celestial y concede dones. Y esto es muy interesante, es algo que estamos viendo en el juego. Al enemigo que derrotó el Señor Jesucristo primeramente o principalmente es a quien tenía el imperio de la muerte. Esto lo dice Hebreos 2.14. Este es el diablo, Satanás. El primer Adán sucumbió y cayó frente a la tentación del maligno y así perdió toda la autoridad sobre la creación que le había sido dada por Dios. Eso está en Génesis 1.28. Pero el segundo Adán, que es Cristo, esto lo dice en Romanos 5, pero el segundo Adán, Cristo, venció la tentación del enemigo en el desierto, Mateo 4, y venció definitivamente en la cruz. Eso está en Colosenses 2.14. Para señorear sobre todo. La obra de Cristo es el cumplimiento definitivo de las obras y tipos del Antiguo Testamento, mostrando que Dios guía a su pueblo, vence a sus adversarios y lo bendice con gracia y dones espirituales. Cristo venció, Él nos ha dado los dones. Nosotros somos vencedores porque estamos unidos a Él. Nosotros somos pecadores, miserables pecadores, condenados por la ley de Dios. Estamos perdidos. Nadie puede hacer obra digna. Y es más, Romanos 5 dice que nuestro representante, el primer representante Adán, cayó. Y en él cayó toda su posteridad. Nosotros estamos condenados por el pecado de él. Dice, y Pablo dice, bueno, y hay 2 pruebas que nadie puede refutarlo. ¿Cuál es? Una es que todos pecamos. ¿Quién no ha pecado? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? O sea, todos hemos pecado.
Y la segunda, la muerte. ¿Quién no muere? La muerte es un castigo por el pecado y todos morimos. ¿Qué quiere decir? Somos todos pecadores. Entonces, la victoria, ¿quién la consiguió? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo dio prueba de ese poder y que venció por la resurrección entre los muertos? Ese es el sello, que Cristo es quien decía que era el Hijo de Dios y que vino a ser lo que Él decía, salvar a los pecadores. Eso está en Romanos 1, cuando arranca. O sea, la resurrección es el sello. Y Él vive para siempre, dice el libro de Hebreos, intercediendo por lo que sea, para lo que, o sea, por lo que se acercan a Él, ¿no? Entonces, pecador, quien quiera que sea, puede ir a Cristo. Él intercede por vos y podés tener la victoria en Él. Y Él ha dado esos dones a su pueblo. ¿Para qué? Para edificación. Para edificación. Y en esta sección del 8 al 10, Pablo añade que antes de ascender victorioso para sentarse a la diestra del Padre, Cristo dice que descendió a lo más bajo, así lo menciona allí, ¿no? Describiendo así todo el martirio de su obra. O sea, ¿qué está queriendo decir con esa figura? Es que Cristo, siendo Dios, como lo dice Filipenses, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó y se vino, se hizo hombre, dice, y todavía se hizo ciego, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, ¿qué está queriendo decir? No pudo haber bajado más bajo para salvar a los pecadores. Por eso cualquier pecador, no importa cuántos pecados o qué pecados haya hecho, hay perdón en Jesucristo. Porque Él descendió a lo más bajo para hacer posible la salvación de cualquier pecador. Entonces, de eso se trata, ¿no? O sea, bajó a lo más bajo. Él reina, exaltado a la diestra del Padre. En la cruz, esto es muy importante, venció a los grandes enemigos del hombre. Ya están vencidos. El pecado, Satanás, el mundo y la carne. Eso Cristo ya tiene la victoria. Dice que es porque hay tiempo para que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. El Salmo 110. Así lo dice. Y ahí donde dice, llevó cautiva la cautividad. La cautividad éramos nosotros. ¿Cautividad de quién? Sobre todo de Satanás, del pecado, de la muerte. Nosotros éramos cautivos de Satanás. Pero Cristo nos liberó y nos lleva, o sea, llevó cautiva la cautividad. Nosotros que estamos cautivos, Él nos liberó. Y no solo eso, nos dio dones. Es interesante porque esto lo estamos mencionando, ¿no? Esto es a través de toda la Biblia. Esto ya estaba profetizado, tal vez de una manera un tanto, no con tanta luz, pero nosotros ya estamos viendo que el hijo de la mujer, Génesis 3.15, iba a aplastar la cabeza de Satanás. Génesis 3.15. Y fue lo que pasó. El hijo de la mujer aplastó la cabeza de la serpiente. Él dice, toda potestad me ha sido dada. Toda, el Señor dice eso cuando Él asciende, ¿no? Mateo 28. Toda potestad me ha sido dada. O sea, todo le pertenece a Él. Ella tiene toda potestad. Entonces, volviendo a nuestro texto, es unidad, es madurez. ¿Cómo es posible la madurez? La edificación es a través de los dones espirituales de la iglesia. ¿Por qué son posibles esos dones espirituales? Por la victoria de Cristo. Él es quien los reparte y lo reparte como quiere, por su soberana voluntad. Es lo que decía el verso 7. Y ahora viene el verso 11 que dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y a modo de resumen yo ponía el siguiente. Este pasaje, Efesios 4:11, muestra que Cristo mismo es quien da a su iglesia, y esto lo habíamos hablado en predicas pasadas, hombres, dones para su edificación. Aclaramos que, y esto lo habíamos dejado claro, que desde una perspectiva bautista nosotros somos cesacionistas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no creemos, como dice ese texto, que algunos dones espirituales aún estén vigentes, como es el de los primeros que se mencionan, apóstoles y profetas. Eso nosotros lo entendemos como dones en la historia de la iglesia, en esa iglesia fundante, que eran necesarios. Eso Jesús lo menciona a lo último de Marcos, que dice, estas señales seguirán a los que vienen después de mí. En mi nombre echarán fuera demonios, agarrarán serpiente, y
Y bueno, y ahí deja como esa idea de que los que iban a seguir enseguida de él iban a manifestar esos grandes milagros, esas grandes señales. ¿Para qué? Para corroborar que eran de Dios. ¿Y por qué? Porque aún no estaba escrito el Nuevo Testamento. Cuando se escribe el Nuevo Testamento, ya no es necesario esa revelación que estaba viniendo allí. Y lo que nosotros hoy creemos como cesacionistas es que los dones que están vigentes en este pasaje es evangelista y pastor maestro. ¿Sí? Si alguno no llega a entender, yo hablo muy rápido o algo, después cuando termina me pregunta. ¿Sí? No hay problema. Pero esto es solo repaso, esto ya lo dimos, ¿sí? Por eso tampoco lo estoy explicando tanto. Esto es repaso. Entonces yo ponía lo siguiente, ¿no? O sea, lo que acabo de mencionar, los dones de apóstol y profeta cumplieron una función fundacional en la iglesia primitiva y ya no están vigentes hoy, pues estaban ligados a esa revelación directa antes de que el canon bíblico quedara completo. Y había milagros extraordinarios, ¿no? En ese momento particular de la historia era impresionante lo que hacían los apóstoles. En cambio, los dones que continúan operando de la lista del verso 11 en la iglesia de hoy son principalmente los de evangelista y pastor maestro, los cuales Dios sigue proveyendo, Dios sigue proveyendo estos hombres dones soberanamente para el crecimiento y cuidado de su pueblo. O sea, este es un concepto que se desprende de este pasaje. O sea, Dios es quien da estos hombres dones. Dios es quien nos ha dado al pastor, quien nos ha dado al evangelista. Es Dios quien nos da. Y solo para entender cuál es la función de cada uno, el evangelista es un instrumento para llevar el mensaje de Cristo al mundo perdido. También es importante, esto es importante, hermanos, saber que, aunque algunos son especialmente dotados para esta tarea, con ese don, la responsabilidad de anunciar el evangelio recae sobre toda la iglesia. Este ministerio es clave, el de evangelista, ¿no? Este ministerio es clave para que la iglesia crezca y sea edificada. Entonces, sin duda que hay personas que van a manifestar este don de una manera más particular, pero también es una responsabilidad que tenemos todos nosotros. Pablo le decía a Timoteo: haz obras de evangelista, haz obras de evangelista. El Señor la gran comisión, por tanto, ir y anunciar el evangelio, predicar, bautizar a todos, ¿no? Entonces es un encargo para toda la iglesia. Sin duda que hay hombres que tienen cierto don, que lo van a hacer tal vez de una manera más fluida, Dios le va a dar tal vez una palabra especial en ese momento, pero es una responsabilidad de todos nosotros llevar el evangelio. También comentamos el rol de los pastores maestros, destacando que el pastor necesariamente, a la luz de este pasaje, debe ser un maestro de la palabra. O sea, no puede haber un pastor que no sepa enseñar. ¿Sí? Eso también cuando nosotros vemos en la lista los requisitos de un pastor, en 1 Timoteo capítulo 3, dice que sepa enseñar. O sea que es excluyente. Aunque pueda haber maestros que no sean pastores. Yo la vez pasada ponía mi ejemplo. O sea, yo enseño, pero no soy pastor. Estos hombres tienen un papel central, el pastor maestro, porque en este pasaje van juntos. ¿Sí? Es una persona, pastor maestro. En este pasaje. Hay otros pasajes que lo separan, pero en este pasaje están juntos. Estos hombres tienen un papel central en la edificación, el orden y la madurez del cuerpo de Cristo. Su autoridad debe ser reconocida y respetada por la iglesia. En síntesis, o sea, conclusión de ese verso, el pasaje enseña que Dios sigue edificando a su iglesia hoy por medio de evangelistas y pastores maestros, que Él mismo ha establecido. Y hasta ahí, y ahora sí, arrancamos lo de hoy. Estamos 20 minutos. ¿Cómo están? Bien. Impecable. Impecable. Bien. Bueno, seguimos entonces. Así que ahora del verso 12, y vamos a tratar de terminar. El verso 12 nos va a estar hablando de cuál es el primer propósito, o sea, el primer propósito que se menciona en este pasaje acerca de estos hombres dones. Ahí está, dígame usted, mientras yo tomo agua. A fin de perfeccionar a los santos. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Yo ponía, antes que nada, antes de comenzar a desarrollar este verso,
que la madurez es una tarea que nos compete a todos, ¿sí? Acá si bien tiene un papel importante el pastor, el evangelista, pero también la madurez, como decíamos al principio, es una tarea que nos compete a todos. Todos debemos estar involucrados porque la iglesia no se hace con un pastor y un evangelista, ¿sí? La iglesia es un cuerpo, y eso lo explica de una manera muy figurada, muy linda, la carta a los Corintios. Es como un cuerpo, o sea, si vos te falta una parte, perdés una parte de tu cuerpo, o a veces nos duele el dedo meñique, ya no podemos hacer nada, ¿no? Bueno, pero, ¿entienden? Hace esa figura de que somos un cuerpo. O sea, vuelvo a repetir, la madurez es una tarea que nos compete a todos. Y el verso 12, lo que aquí se está diciendo, es en realidad lo que estamos leyendo literalmente. Dice así el verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Como mencionamos anteriormente, tenemos al evangelista, que será de puente entre este mundo y la iglesia de Cristo, y tendremos al pastor que enseñará la palabra de Dios e instruirá en el camino de Cristo. Pero también, acá donde yo tengo que llamar su atención, debo mencionar algo. Es tan responsable el evangelista, el pastor maestro, en hacer su trabajo, como de cada uno de nosotros, en someternos a su enseñanza. Dicho con otras palabras, es tan responsable el pastor de traer la enseñanza de Dios como el que la escucha y la pone en práctica. O sea, hoy soy responsable yo que estoy enseñando delante de Dios, pero también son responsables ustedes que están escuchando en poner en práctica. Porque el Señor dijo claramente, al que más sepa, más se les mandará. Y lo vuelvo a repetir con otras palabras. Así como el pastor tiene que preparar semana a semana el mensaje de Dios y darlo a la congregación, así también nosotros tenemos la responsabilidad delante de Dios de venir a escuchar semana a semana y ponerlo por práctica. Así es como se edifica la iglesia del Señor, el cuerpo, como un todo. Y acá también un llamadito de atención, es para mí también, hermano, ¿sí? Hermano, nosotros muchas veces nos tomamos muy liviano la responsabilidad delante de Dios de guardar su día y de la responsabilidad que tenemos de juntarnos como su iglesia, adorar su santo nombre y ser testigos de Cristo a este mundo. No olvidemos esta responsabilidad que tenemos delante de Dios, de juntarnos como su pueblo, a escuchar su palabra, a adorar su santo nombre. No cambiemos este privilegio, que también es una responsabilidad, por cosas de este mundo. El Señor dijo, dad al César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. Nuestra adoración, nuestro tiempo en el día del Señor, se lo debemos a Él. Eso es así, eso es bíblico, no es que yo lo inventé o algo de eso, pero el Señor eso lo deja claro. Nosotros como pueblo de Dios debemos reunirnos. Es un testimonio al mundo perdido. Y es lo que nos compete sí, delante del Señor, ¿no? Como su pueblo. Entonces, yo ponía, ¿no? Así que, hermano, este versículo es una gran responsabilidad para el pastor maestro, pero también es una gran responsabilidad para la iglesia del Señor. Es tan responsable el pastor maestro de enseñar como nosotros de estar presentes y prontos a escuchar el mensaje de Dios. Así es como el Señor edifica su iglesia. Unidos, madurando. No lo tomes como una obligación impuesta por hombres. Tomalo como una responsabilidad delante de Dios. Personal, delante de Dios. O una oportunidad, un cumplimiento de la obra de Dios en nuestra vida. Y así es como se llevará adelante la obra de Dios. En nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestra generación. Entonces, yo ponía, no, ven a adorar al Señor en su día. No te pierdas esta bendición. Dad a Dios lo que es de Dios. Otra observación de este verso 12 es que quien lleva la obra del ministerio adelante, ¿quién es? Es el pastor. Verso 12. Todos, ¿no? A fin de perfeccionar a los santos, pero los santos dice para la obra del ministerio. La obra del ministerio la llevan adelante los santos. La obra del ministerio la llevamos adelante todos.
no es el pastor. ¿Entienden? La iglesia es un cuerpo, la obra de Cristo, por eso somos el cuerpo de Cristo. O sea, Cristo obra a través de su cuerpo, de todo su cuerpo. Y de manera muy silenciosa, hoy justo hablamos, ¿no? El bien es silencioso. El bien es por lo menos una verdad que yo me he dicho, que seguro me puede refutar, pero el bien es silencioso. Entonces yo ponía, ¿no? Este es un concepto, o sea, este concepto de que la obra de Dios se hace a través de todo el cuerpo. Este es un concepto primeramente bíblico, pero también hay que mencionar, históricamente hablando, que es un concepto muy protestante, muy protestante. En la iglesia romana, la iglesia católica, nosotros conocemos, ¿no? Pero el término mejor dicho es iglesia romana, se hace una distinción bien marcada entre el clero y los laicos. Así se maneja sobre todo la iglesia romana, cleros y laicos, siendo el clero los que reciben el sacramento del orden, o sea, de servir, y los laicos, o sea, todos los demás fieles, sin órdenes sagradas. O sea, yo lo entendía así, capaz que lo estoy entendiendo mal, pero sin mucha responsabilidad, ¿no? A la hora del servicio a Dios. Pero en la época de la Reforma, y hoy en día, entre nosotros, a los protestantes, entendemos que, o sea, esto que estamos diciendo, este concepto bíblico, la obra de Dios se hace a través de todo su pueblo. Y una verdad importante de esto es que cada creyente es sacerdote. Esto lo dice 1 Pedro 2:9. Cada creyente es sacerdote. O sea, nosotros nos podemos acercar directamente a Dios, solamente por un intermediario, Jesucristo, el sumo sacerdote. Pero nosotros no tenemos que ir a un sacerdote humano para pedir intercesión. No, eso en la Biblia no está. La Biblia dice que cada uno, o sea, que ha creído en Jesucristo, ya es sacerdote. O sea, solamente por intermedio de Jesucristo es que podemos acercarnos a Dios. Entonces, en este verso 12 se ve claramente que quien lleva adelante la obra de Dios es toda la iglesia. Toda la iglesia. El evangelista es usado por Dios para agregar personas a su iglesia. El pastor maestro es responsable de instruir en la palabra de Dios y corregir. Pero la obra de Dios es llevada adelante por cada uno de su iglesia, en cada lugar donde están. Trabajo, hogar, estudio. O sea, la obra de Dios se expande de esa manera, ¿no? Teniendo su centro o su punto álgido este día. El día del Señor, el día domingo, nos juntamos como su pueblo para dar testimonio, para adorar juntos en nombre del Señor. Es sumamente importante, pero a su vez, todos los otros días de la semana estamos dando testimonio de Cristo, en el trabajo, en el hogar, en el estudio. Entonces, hermanos, en conclusión, este verso nos dice que cada uno es responsable delante de Dios de estar edificando el cuerpo de Cristo. No es una obra solo del evangelista o del pastor maestro, es una obra de toda la iglesia, de cada miembro. Y vuelvo a repetir el concepto. La iglesia unida, madurando, edificación, que es lo que nos habla este pasaje. La edificación de la iglesia, cómo se lleva a cabo, unida, en unidad, madurando, juntos. Y ahora vamos entrando al verso 13. Y el verso 13 nos hablará del tiempo. O sea, la pregunta es, ¿hasta cuándo es la obra de la edificación? La obra de la unidad y madurez de la iglesia. Díganme ustedes, ¿hasta cuándo? Nos dice ese verso 13. Con este verso debemos entender, bueno, el verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Con este verso debemos entender, hermanos, que la obra de Dios nos trasciende como personas. O sea, la obra de Dios estaba antes y va a estar después de nosotros. La obra de Dios, bueno, comenzó desde la eternidad, ese plan.
y Dios lo ha ido desarrollando a través de toda la historia. Y la iglesia de Cristo va a estar hasta su regreso. Eso es así, está escrito. Entonces la obra de Dios a nosotros nos trasciende, nos trasciende. Esta obra va más allá de nosotros. Es una obra eterna de Dios. Era antes que nosotros y será después de nosotros. Esta es la idea. La iglesia seguirá madurando hasta la venida de Cristo. Hasta que llegue, dice allí, a ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo, vaya que plenitud, ¿no? Y dice que allí va a llegar su iglesia. Y así se cumpla la obra de Dios, esa obra eterna en Cristo, que Dios había predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y hay un texto, si quieren acompañarme, Filipenses 1:6, que es una hermosa promesa. Filipenses 1:6. Pablo le decía a los hermanos, Filipo, dice, estando persuadido de esto. Filipenses 1:6. Está Efesios y enseguida Filipenses. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios irá, como lo ha venido haciendo a través de toda la historia, perfeccionando la obra, su iglesia. Es algo que va avanzando, avanzando. Yo ponía, la obra de edificación que encierra unidad y madurez seguirá hasta la segunda venida de Cristo. El Señor mismo es quien se está preparando una novia santa, limpiándola con su palabra. Esta obra continuará y la hueste del mal no la podrá frenar, porque el Señor mismo dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso es palabra del Señor. ¿Qué nos toca a nosotros entonces? Como iglesia del Señor, aquí en Yum, en el año 2026, lo mismo que le dijo el Señor a su discípulo cuando estaba ascendiendo al cielo, en Hechos 1, 7 y 8. Si quieren, acompáñenme así también. Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, versos 7 y 8. Comienzo del 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Esta es la misión de la iglesia, hermano. Esta es nuestra misión en nuestra generación, en nuestra ciudad. Ser testigos de Cristo con poder del Espíritu Santo. Esa es la obra. Esa es la obra. La obra de edificación de la iglesia, ténganlo por hecho, que nos trascenderá. Estuvo antes y estará después. Dios siempre ha tenido un pueblo y siempre lo tendrá. La obra de Dios es eterna, ¿no? Hoy nosotros estamos aquí. Somos parte de la obra de Dios, sin duda que sí. Entonces, debemos estar abocados a lo que nos dice la palabra en este pasaje. Vuelvo a repetir, hermano. Edificación, unidad, madurez. Hermanos, si nosotros nos aplicamos a estar unidos, a estar madurando, la obra de Dios se desarrollará plenamente entre nosotros, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra congregación, en nuestra ciudad y tal vez en nuestro país también. Pero ¿qué requiere el Señor? Requiere todo. El Señor demanda que seamos fieles, demanda una entrega total, demanda tomar la cruz, tomar la cruz. La cruz era
¿cómo lo puedo decir? Era un instrumento de martirio. Y dice, toma la cruz. Me está diciendo, no va a ser fácil. ¿Estás dispuesto? Las promesas que da el Señor son eternas. Son eternas. En esta vida tal vez te toque sufrir, pero para la gloria del Señor. Entonces el Señor demanda que seamos fieles, demanda entrega completa, tomar la cruz, seguir a Cristo, negarse a sí mismo. Esa es la verdad de la Escritura. Pero las promesas son eternas, son fieles. Hay paz, hay paz. Es eterno. Todo esto es efímero. Todo esto pasa. Verso 14. Vamos bien. Y ahora hay una consecuencia natural. Si nosotros estamos guardando, ¿no? Estamos ocupados en esta vocación de la edificación, de la unidad, de la madurez, y más centrándonos sobre todo en la madurez, ¿no? Si somos maduros espiritualmente. ¿Qué dice el verso 14, el primer punto? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Dice así el 14, ¿no? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Yo ponía lo siguiente, ¿no? Como consecuencia entonces de nuestra vocación, o sea, de estar ocupado en la edificación, en la unidad, en la madurez de la iglesia, por un lado, no seremos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Y acá notaba lo siguiente, el segundo punto. La realidad, hermanos, es que hay hombres muy astutos, que usan con mucha maestría las artimañas del error. Hay muchas doctrinas diabólicas, pero muchas, que parecen sutiles, pero su fin es perdición. Cuidado. Si no estamos firmes en la verdad, maduros en cuanto a la fe, cuando hablo de fe hablo como cuerpo de doctrina, o sea, sabiendo lo que creemos y por qué lo creemos. Si no estamos firmes en esa fe, seremos arrastrados de la verdad y llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Si no estamos madurando, si no estamos firmes en la palabra, nos van a engañar. Hay hombres que son muy astutos, hay muchísimo movimiento de todo tipo que parecen verdaderos, como el veneno de rata. 98% de comida, 2% de veneno. Pero lo comen las ratas, quedan muertos. Y yo pensando, se me ocurrían dos motivos, ¿no? Por el cual alguien se puede desviar de la verdad. Tal vez haya más, ¿no? Pero a mí se me ocurrían estos dos, que creo que todos conocemos. El primero, el que ya nos acaba de decir el texto, que lo que vemos en este pasaje, o sea, la inmadurez espiritual, si no estamos madurando espiritualmente en la congregación, seguramente venga un viento de falsa doctrina y nos lleve. Porque estamos siendo niños, que fluctuamos y no sabemos lo que es correcto, lo que es verdad. Iremos de un lugar a otro, creyendo en falsedades como verdad. Estaremos indecisos, inoperantes, dudando, como niños. Es lo que dice este pasaje. Si no hay madurez espiritual, podemos estar fluctuando y ser arrastrados en cualquier momento. Y el segundo, que no lo dice el pasaje, pero yo pensando, no se me ocurrían algún ejemplo bíblico, de qué es lo que nos puede apartar de la verdad, del Señor. El otro motivo es si nos dejamos seducir por el pecado. Si nos dejamos seducir por el pecado. La tentación siempre está ahí. Porque nosotros, hay un remanente de naturaleza caída en nosotros, que obra, que actúa, que nos quiere hinchar, desviar del camino de Dios. Eso todo lo tenemos. Y vamos a estar luchando con esa carne, como lo menciona la Biblia, hasta el día que seamos esa redención completa. Cuando venga Cristo, nos transforma. Y hay un pasaje, entonces el otro motivo, lo vuelvo a repetir, si nos dejamos seducir por el pecado. La tentación siempre está ahí. Y como dice el verso,
7 de Génesis 4, yo lo saqué de la Nueva Biblia de América, dice, hay una figura muy linda, ¿no? El pecado está a la puerta y te codicia. Acá usa una figura, ¿no? Para hablar del pecado. Es como que tuviera la puerta, es un cazador furtivo. Tu propio pecado, tu propia carne siempre está ahí, acechando, viendo. El pecado está a la puerta y te codicia. Y te codicia. O sea, el pecado quiere apoderarse de vos, quiere usar tus miembros, eso lo dice Romanos 6, para injusticia, para alejarse de Dios. El pecado está ahí, ese remanente caído que nosotros tenemos, que heredamos de nuestro primer padre Adán. Entonces Génesis 4:7 dice, el pecado está a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Nosotros tenemos una lucha sin cuartel, todos nosotros. Acá no hay nadie que se salve de esta lucha tremenda que tenemos con el pecado. Eso lo dice Romanos 7, lo describe de una manera muy intensa, ¿no? Esa lucha interior, esa lucha con el pecado, que todos lo tenemos, pero tú debes dominarlo. Nosotros tenemos que imponernos, con la fuerza del Espíritu, Si dejamos que el pecado tome posesión de nuestros miembros para hacer lo malo, esto también nos alejará de la verdad, nos alejará del Señor. Así que, hermanos, la madurez nos dará firmeza espiritual en el Señor, nos acercará a Él y nos alejará del pecado, de la mentira. Pero debemos buscar firmemente la madurez dentro de la congregación, ministrando nuestro don al servicio del otro y siendo ministrados también por el don del hermano. Así que acaban algunas preguntas. Hermano, te pregunto y me pregunto, ¿estás madurando en la congregación? ¿Estás buscando firmemente madurar dentro de la congregación? ¿Estás poniendo tu don espiritual al servicio del otro? ¿Estás siendo bendecido por el don del hermano? Son preguntas muy válidas, hablando de lo que es la madurez. Porque la madurez del cuerpo se da como un todo, juntos, unidos, madurando. Nos necesitamos todos para estar madurando. Y yo ponía, ¿no? Hermanos, busquemos la madurez con determinación. Y ya llegando a los últimos versos, 15 y 16. ¿Me han dado bien, no? Digo en cuánto tiempo, no, a veces se me va largo. Versos 15 y 16. Hermano, estos 15 y 16 estos versos, se resume todo lo que venimos hablando, se resume en estos dos. Lo dice de una manera insuperable el apóstol. Pero yo le ponía este título, ¿no? En el verso 15 y 16, vamos a leerlo primero. Entonces, viene del contexto, o sea, no caigan en el error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahí vieron que está esa imagen del cuerpo, ¿no? Edificándose todos juntos, unidos entre sí por las coyunturas. Pero ¿qué hay que tener en primer lugar, en el centro y mirando siempre? La cabeza. Cristo. Nosotros no nos vamos a cansar de decirlo porque es el centro de todo. Si nosotros no dejamos a Cristo a un lado, lo perdemos todo. Es lo que siempre nos va a tener centrado en la verdad, en la palabra, en el caminar. Es Cristo. Yo ponía lo siguiente, ¿no? Hermano, frente a la realidad, o sea, lo que decían los versos anteriores, ¿no? Frente a la realidad de que vivimos en un mundo plagado de mentiras, siendo tantas las mentiras y una sola la verdad, la pregunta que debemos abordar es cuál camino tomar. Hasta rimó, ¿no? Pero lo vuelvo a repetir. Hermano, frente a la realidad de que vivimos en un mundo plagado de mentiras, siendo tantas las mentiras y una sola la verdad, la pregunta que debemos abordar es cuál camino tomar. Y nuestro camino siempre ha sido Cristo y siempre lo será. Él es la verdad,
Él es la vida. Hermano, vos tenés que aferrarte a Cristo. Te podés olvidar de todito lo demás, no pasa nada. Pero aferrate a Cristo, aferrate al Señor. Él es todo, Él es el centro. Si lo tenés a Él, lo tenés todo, todo. Y el verso 15 es un precioso resumen, la verdad. De verdad, para nuestra construcción en este mundo, ¿no? Yo este verso lo he usado muchas veces. ¿Por qué? Porque tiene un equilibrio divino. Y bueno, el fin es magistral, pero ¿cuál es el equilibrio divino? Para actuar es verdad y amor. Verdad y amor. Ambas juntas. No la una sin la otra. Yo le mencionaba, ¿no? Personalmente esto me ha ayudado a tratar temas y a cómo tratarlos. Uno tiene que manejarse por la verdad, hablar la verdad, las cosas como son, pero tengamos en cuenta el amor, pensando en el bien del otro. ¿Cómo se lo vas a decir? Esto tiene que ir junto, la verdad y el amor. Esto es muy práctico en todo el ámbito de la vida. Hay que hablar la verdad, hermano, porque hay que hablar la verdad, no hay que ser cómplice de la mentira. En el trabajo, en el hogar, con parientes, hay que hablar la verdad, pero hay que hablarla con amor. Tenemos que tener cierto cuidado, hay que ver cómo lo vamos a decir, y hay que pensar en el bien del otro. Entonces hay que decir la verdad, sin duda que sí, pero con amor. Vemos tal vez cuándo decírselo, cómo decírselo, pensando en el bien del otro, pero la verdad hay que decir, la verdad hay que decir. Y muchas veces a mí se me venía, cuando pensaba en este equilibrio, se me venía el ejemplo de Jesús con el joven rico. Ese pasaje dice: Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: anda, vende todo lo que tienes y sigue, dáselo al pobre y sigue. Y el muchacho dice, se fue triste con la cabeza. Entonces Jesús lo amó. Antes de decirle la palabra, dice lo amó y le dijo, pero le dijo la verdad. ¿Cómo lo tomó el otro? Se fue. Pero digo, ese es el corazón de Cristo. Es la verdad en amor. La verdad en amor. Es lo que dice ahí. Sino que siguiendo la verdad en amor. Crezcamos. Entonces, tenemos que decirnos la verdad entre nosotros, hermano. Con amor, cuidando al hermano. Porque la verdad fría, dura, puede lastimar al otro. Entonces, también hay muchísimos consejos, ¿no?, en la Biblia, gracias al Señor, para estas relaciones entre hermanos. Por ejemplo, algo muy importante, lo dice Romano, dice que el más fuerte debe soportar al más débil. Quien es más fuerte, más maduro en la fe, tiene que soportar al que es más débil. Pero bueno, volvemos a este pasaje. Entonces, la verdad en amor. Y ya para terminar, lo voy a volver a leer todos los versos, porque creo que lo escribe de una manera perfecta, ¿no? ¿De qué se trata entonces? Resumiendo todo, hermanos, tenemos que poner manos a la obra en seguir la edificación de la iglesia. Todos. Esto es una tarea de todos. ¿Cómo se logra esta edificación a la luz de este pasaje? Primeramente, en unidad. Estamos juntos, unidos, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Pero también se logra madurando, madurando. ¿Para qué? Para que no seamos extraviados, que no nos engañen. Y para terminar, dice, siguiendo la verdad en amor. Crezcamos, hermanos, en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crezcamos en Cristo, en el conocimiento de Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, cada uno en su lugar, con su función, y unido entre sí por toda la coyuntura, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento. Vieron que da el miembro, pero recibe su crecimiento, para ir edificándose en amor. Clarito, ¿no? Bueno, oramos. Señor, te damos gracias por estar juntos hoy adorando tu nombre, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, que son muchos, Señor. Tú conoces todo, Padre. Pero pedimos esto, Señor, danos la sabiduría para caminar en tu palabra,
Danos, Señor, ese corazón de Cristo para amar al hermano, Señor, estar preocupado por el hermano. Señor, levanta a tu pueblo, Padre, aviva los corazones. Sabemos que es una obra del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a levantarnos en tu santo nombre, Señor, honrando tu santo nombre, Señor. Y primeramente, Señor, para estar unidos como congregación, pero también para dar testimonio, Señor, a esta generación en la cual tú nos has puesto hoy aquí, Señor. Así que ayúdanos, Señor, ayúdanos como congregación, como hermanos, a realmente vivir estas verdades, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, hermano, por esta palabra. Y quiero una palabra que casi de las últimas que dijo: hermanos, aferrémonos a Cristo, su verdad. Me quedé pensando en esta frase porque es clave. Somos la iglesia de Cristo. ¿Sí o no? Sí. Entonces tenemos que manejarnos por la enseñanza y las instrucciones de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque en los últimos tiempos parece que ahora la iglesia ha cambiado a nivel internacional. Parece que la iglesia del Espíritu Santo, pero no la de Cristo. Porque se sobreexalta y se invoca tanto al Espíritu Santo, pero resulta que se manipula y se usa y se abusa a la persona del Espíritu Santo, porque se le atribuye cosas que no enseñó Jesucristo. Jesús dijo que el que haría el Espíritu Santo y les haría recordar todo lo que Él nos enseñó y nos guiaría toda verdad. Pero resulta que hoy, por ejemplo, se le atribuye al Espíritu Santo cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, con la enseñanza de Jesucristo. Y solamente para un pequeño ejemplo, para que tengan cuidado, porque hoy día están diciendo: Dios nos está revelando, el Espíritu Santo me trajo nueva revelación. La revelación fue sellada. No hay nueva revelación. Pero hoy me aparece un matrimonio con un bebé en sus brazos y el pastor al lado, un pastor de color. Y entonces dice: este matrimonio no podía tener hijos, pero la fe y gracias a la ayuda del pastor lo lograron y están agradecidos, pero el bebé de color. Ese pastor, el Espíritu Santo le ayudó a concebir a la hermana. No leyó que no se debe adulterar, pero se le atribuye al Espíritu Santo todo esto. Además, esto es un pequeño ejemplo de la abundancia de casos y cosas que se ven cada día. Aferrémonos a Cristo y a su palabra. Queridos amigos, nosotros continuamos con otra parte del culto. Les despedimos en el amor de Jesucristo, deseando que ustedes sean enriquecidos con las enseñanzas de la palabra de Dios.